¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes, Dios. Hoy es día viernes. Amén, amén, amén. Día viernes, día en que por lo general estamos preparándonos y por la fe lo decimos para regresar a nuestros templos, a nuestras iglesias, que Dios así lo va a conceder. Amén. Y bueno, estoy comentando que esto, ¿no? Sí, amén. Estoy comentando que toda esta semana ha sido una semana de trabajo y de un tema bien importante como lo es hacer guerra espiritual. Y hoy es aún más importante, el día viernes, pues vamos a hablar del poder del Espíritu Santo para vencer todo este tipo de artimañas y de mentiras de Satanás, que lo único que busca es engañar a la gente y tener más almas para el infierno. Pero gracias a Dios por la Escritura cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por supuesto que es importante conocer sobre este tema, sobre lo que hemos estado enseñando, sobre todos nuestros hermanos nuevos creyentes. Y por qué no, Pastor Estupiñán Jr., muchos de los creyentes con antigüedad que nunca han tenido este tipo de experiencias o creen que no es real. Entonces, a través de la palabra y de las enseñanzas que Dios nos permite dar a través de este medio, ellos están aprendiendo. Ayer me escribían varias personas, entre ellas una me decía gracias por las enseñanzas, otra me dijo gracias por orar por mí, recibí sanidad, gracias por las oraciones en el programa. Entonces Dios está haciendo su parte de una manera muy eficaz, pues Él respalda su palabra y a sus siervos. Y bueno, estamos en esta actividad y la importancia de tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y voy a empezar yo con una pregunta para usted, Junior. Fíjese que hoy es viernes y hoy estoy medio desordenado, así que bueno. Hoy es día libre, así que podemos hacer las preguntas y unos a otros. Vamos a ver. Hay muchas denominaciones hoy en día, e inclusive que predican en el nombre de Jesucristo, que están negando la necesidad de recibir al Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Este es un punto con el que nos gustaría, o me gustaría en el caso personal, que nos hablara un poco sobre esto. ¿Por qué estas personas que han conocido a Jesucristo, que se han bautizado en su nombre, que alguna vez tuvieron la revelación y la necesidad imperiosa de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, hoy en día lo consideran que no es necesario, que no importa, sino que cuando creíste ya estás completo? Chévere, pastor, usted me tiró fue por la goma, pues dirían los jugadores de no. Me pusiste en 3 y 4. No, la pregunta la hago porque es que se está viendo muy a menudo y varios hermanos a mi WhatsApp personal me han hecho esta pregunta. Entonces, bueno, vamos a compartirlo en el programa, conéctese al programa y seguramente va a escuchar la respuesta. Algunos de ellos en nuestro país pues no tienen la posibilidad, todo depende si hay internet en la zona, si hay luz, si no hay, bueno, en fin. Pero podemos dar la respuesta y como cada programa se va colocando en las redes, ellos tendrán un material también para aprender y para defender la doctrina del nombre de Jesucristo. Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios en el día de Pentecostés? En el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice, y de repente sopló ¿qué? Un viento recio. Un viento recio. El cual llenó toda la casa. ¿Okay? Capítulo 2 del libro de los Hechos. Ajá, y le fueron repartidas lenguas. ¿Ok? Y hay algo interesante que dice Hechos capítulo 2 en relación a ese punto. Voy a leerlo exactamente el verso 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Okay? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, escuche, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu. Dese cuenta que en la Biblia esa palabra Espíritu está con E mayúscula, como el Espíritu les daba que hablase. Hay un principio que manejamos todos los que nos movemos en el mundo legal, y es que donde el legislador no distingue, ¿verdad? Yo no tengo por qué hacerlo. ¿Ok?
Donde el legislador no distingue, yo no tengo por qué hacerlo. Pero donde el legislador deja claro qué es lo que él dejó decir, ¿ok? Lo que es el espíritu y propósito de la ley, pues nosotros no estamos llamados a cambiarlo. Personalmente considero, ajustándome a lo que dice la palabra de Dios, que es necesario hablar en otras lenguas, porque es lo que la palabra de Dios indica. Por supuesto, y también el otro lado. Y la persona que hablaba sobre este tema, muy respetado, por cierto, creo del país de Colombia, un obispo, él hablaba de que el Espíritu Santo apenas la persona llegaba y si ya botaba su caja de cigarros y ya no fornicaba más y ya no adulteraba más, es producto, dice él, de que el Espíritu Santo ya está trabajando en él. Y eso es verdad. Es verdad, el Espíritu Santo está trabajando, porque una persona que viene acostumbrada a fumarse no sé cuántas cajetillas de cigarro por día, pastora Nicester, dejarlo de la noche a la mañana no es posible porque es un vicio adictivo, ¿ok? Entonces es por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos habla, que dice que le fueron repartidos, ¿verdad? Lenguas, el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo lo que está tomando es el control de nuestra lengua. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y hablamos en otra lengua, que es la que Dios nos da, significa que Dios está controlando el miembro más pequeño del cuerpo, pero que puede producir un grande infierno. Hay personas que dicen, no, pero yo nunca he hablado en lengua. Bueno, procúrelo. A mí, en lo particular, para recibir el Espíritu Santo, era un muchacho, me costó, ¿ok? Hay gente que tiene la facilidad para hablar en lenguas. Hay otros que son tan facilitos hablando en lenguas que yo digo, bueno, porque conozco su vida que es un desastre, entonces andan hablando y se inventan lenguas y cosas, ¿no? Y chácara, catraca, maratraca y todo ese poco de cosas. Y bueno, yo como conozco su vida, a mí me da risa porque mire, aquí no hay nada nuevo, pastor Nicester, que el diablo me vaya a querer a mí mostrar, o sea, son 53 años bajo la figura del obispo, bajo una iglesia que creció muy grande, de pastores que son, mira, una vez hay un pastor, ojalá, yo le dije que lo iba a invitar un día, pero creo que no fue, que ese día no llegó. Yo estaba muy muchacho, y precisamente como estamos hablando de lengua, él lo llaman lengua brava. Okay. Él está de pastor, creo, no sé si todavía sigue en Puerto Cabello. Ya es un señor, él. Me acuerdo por el nombre, ahorita me acuerdo por el seudónimo, pero yo recuerdo, pastor Nicester, que ese hombre fue mandado a una ciudad en el estado Carabobo, Puerto Cabello, que eso era el Valle de los Huesos Secos, de apellido Romero, un llanero él. ¿Entiendes? Pero ese hombre, y yo te lo digo para la gloria de que son gente en aquel tiempo que lo escuché y lo vi levantar una iglesia de cero, realmente de -0, por el poder del Espíritu Santo. He visto, mire, yo le doy gracias a Dios, a mí Dios me ha permitido leer más de un libro. Y Dios por el trabajo de mi padre, Dios bendiga a mi viejo querido y amado, pude llegar hasta la universidad, inclusive posgrado y muchas cosas más. Pero eso no compra la unción del Espíritu Santo, muchachos. He escuchado gente humilde, pastor Nicester, que a duras penas, escúchame, ha logrado pasar un 3er grado, un 5º grado, un 6º grado, pero que cuando se paran detrás de ese púlpito a soltar la palabra de Dios, escúchame, y no te digo que son explosivos como cuando yo digo que soy rápido, no, van pausados, pero tú sientes que cada palabra que esa persona está soltando viene con un poder y una autoridad del Espíritu Santo, que ahí no hay burro con reumatismo, demonios que hay por ahí, esos se van corriendo de una vez, por el poder del Espíritu Santo. Concluyo, hay que hablar en lengua, la Biblia lo dice. Así es. Yo le aconsejo a todo el mundo que se agarre mejor de la Biblia, no sé, pastor, adelante. Sí, no quería comentar precisamente del tema, el capítulo 1 del libro de los Hechos, un capítulo bien importante, y a nuestros nuevos creyentes que están luchando
porque hay oposición para Sí, recibir. fíjate, perdón antes que comente, porque hay una pregunta aquí que hace nuestra amiga y compañera hermana Xiomara. Dice, pastores, tengo una pregunta. ¿Por qué los cristianos se tranquilizan en buscar el Espíritu Santo? Arranca en fa, pastor. Arranco en fa. Quizás se confían, porque lo que estábamos hablando ahora y es un punto bien interesante. Y quiero mencionar Juan, el libro de los Hechos, 19, del 13 al 16. Déjame ubicarme en esta parte. Iba a tocar otro punto, pero vamos a atender esta Acuérdense que pregunta. ustedes, hermanos que están en sintonía, pueden llamarnos porque este es su programa. Y hoy viernes estamos así como que de regalía musical. Pregunta que te contestamos. Así es. Bueno, Pregunta que en el capítulo de Hechos 19, del verso 13 al 16, hay una escritura bien interesante acá. Para las personas que se tranquilizan, Dios se tranquilizan porque de repente al llegar a la iglesia, sentir el gozo del Señor, mencionaste algo muy importante al inicio, y fue que la persona, por supuesto, siente ese gozo, siente esa gracia, siente ese cambio, ¿ok? Que hay en el nombre de Jesús cuando es bautizado. Y por lo menos el que estaba fumando dejó de fumar, el que tenía diferentes vicios, llámese del índole que sea, dejó de hacerlo. Entonces esa persona está experimentando un cambio en su vida y esto en vez de animarle a seguir avanzando, se tranquiliza. Pero hay una escritura en el libro de Hechos capítulo 19 y fue de estos judíos que trataron de reprender un demonio. Y el demonio les dijo, yo a ustedes no los conozco. Vamos a leerlo. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, pastor, evidentemente, la pela fue dura. La pela que le dieron los demonios a ese loco por ponerse de estar de paisa. Sí, por estar, y a eso es que quiero llegar en esta hora, con la importancia que tiene, no es que debe, que tiene que tener en nosotros, los creyentes en Cristo Jesús y bautizados en el nombre de Jesús, el recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Primero, son las arras de nuestra herencia. Segundo, es lo que nos da autoridad sobre los demonios, el nombre de Jesucristo, juntamente con el poder del Espíritu Santo. Fíjate la respuesta de este demonio inmundo, este espíritu malo, dice, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? Esto me lleva a pensar que ellos no tenían el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, porque si lo hubiesen tenido, otra historia hubiese sido. Nosotros sabemos que el creyente, desde el momento que ha nacido de nuevo, que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, tiene el derecho, tiene la oportunidad, ¿por qué no? Tiene el dominio que nos da el nombre de Jesús. Pero eso no basta, usar el nombre de Jesús no es suficiente. La verdad es que tienes que nacer de nuevo. Y aparte de nacer de nuevo, enfocarte a recibir el Espíritu Santo, porque entonces ahí vamos de nuevo a Hechos capítulo 1, en la promesa de nuestro Señor, capítulo 1, verso 8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder inmenso en la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, no debemos tranquilizarnos. ¿Por qué se tranquilizan? Quizás por esto mismo. Sentimos la presencia de Dios en los cultos, sentimos que he cambiado, que no soy el mismo,
y el mismo enemigo trabaja para que te aquietes, te tranquilices y no avanzas un poquito más. No, no, Dios quiere llevarnos a un nivel superior. Dios quiere que usted avance como la luz de la aurora, que crezca, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. No hay nada más emocionante, no sé si usted comparte conmigo la misma opinión, o que llene nuestra alma de gozo y de fe. Y también está en Lucas capítulo 10, 19, vamos a leer después, más adelante. El ver con el Señor Jesucristo le dice en este capítulo a los discípulos, porque ellos se alegraron cuando los demonios se sujetaron en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, hay una advertencia al final y le dice, está bien, pero más bien alégrate, es más importante que te alegres que vuestros nombres sean hallados inscritos en el libro de la vida. Entonces, en la vida cristiana es un complemento de todos los pasos y los mandamientos que Dios nos dejó. Si uno de ellos no está en nuestra vida, no estamos completos. Excelente. Fíjate una cosa, pastora Nica, muy apropiado su comentario. No podemos hacer guerra espiritual si no tenemos el Espíritu Santo. Así Tenemos es. que ser muy paisa para pensar que yo me voy a ir a meter porque hay un detalle que te voy a, y eso es algo que les quiero hablar desde el punto de vista de concepto a varios de los amigos que nos han preguntado esto. Porque yo recuerdo una vez, para los hermanos que van llegando nuevos y no nos conocen, en Caracas, la capital de Venezuela, tú estabas muy pequeñita, Nica, tú no viviste eso. Okay. Mi papá, el obispo de Estupiñán, nosotros vivíamos en el kilómetro, o sea, la trayectoria fue así. Yo nací en Barquisimeto, un pueblo más triste, bueno, yo creo que ya haya cambiado, pero ese pueblo Naguará, gloria a Dios que mi papá se fue de ahí para Caracas. Papá construyó la iglesia central de Barquisimeto, donde es pastor el hermano Mota, y luego papá se va a Caracas. Entonces vivíamos en una zona de Junquito, que es el kilómetro 11, kilómetro 12. Bueno, y por allá pues eran tiempos muy difíciles. Recuerdo una vez a manera de anécdota que mi hermana Magali, o sea, nosotros nos bajamos del bus y Magali se quedó en el bus y fue a parar por allá al terminal como a medianoche, a las 2, 1 de la madrugada. No había carro, no había nada, eran tiempos, momentos muy difíciles. Y entonces, tú no habías nacido, creo. Entonces, claro, tampoco Claro que yo sí, soy muy entradito en años, ¿no? Pero yo recuerdo Peñatobar claramente. bueno, papá invadió el cerro de Peñatobar, lo invadimos nosotros, papá y mi mamá, y comenzamos a hacer. Entonces, papá construyó la iglesia que está en Peñatobar, donde está ahorita el hermano Camaño. Amén. Ahí. Pero entonces ocurre que esa montaña donde nosotros nos metimos, eso no tenía nada, ¿ok? Eso lo que tenía era el monte y culebra y sarna que nos dio a todos. A ti no te dio porque estaba muy chiquitica, pero ahí todo el mundo se le metieron todas las plagas de Egipto ahí. Y en las noches, habían demonios que me atacaban a mí. Y yo me despertaba sobresaltado para tratar de brincar de vivir. Yo dormía en una litera, recuerdo. Y una noche me desperté, que yo pensé, y que era que el techo en la parte de arriba estaba agarrando fuego. ¿Ok? Y bueno, mi papá Gloria es un tipo muy pila en la guerra espiritual, reprendió y todo fino. Entonces luego nos íbamos para la vigilia, ya se construyó el templo y la cosa, y en Peñatobar, y nos íbamos para la vigilia. Y una noche yo venía tan cargado del poder del Espíritu Santo que yo subía solo por esa calle como a medianoche, decía que se me aparezcan estos demonios para darle una pela yo, porque quería vengar. Porque quería vengarme, ¿no? O sea, lo que quiero decirle, muchachos y hermanos que nos están sintonizando en este momento, es que nuestro Dios tiene poder sobre todas esas fuerzas maléficas, pero no podemos ignorar que existen. Por ejemplo, fíjense bien, lo que es la magia negra. ¿Qué es la magia negra? Hablan de magia negra, magia blanca. Magia negra es un conjunto de conocimientos y prácticas que intentan conjurar, escúcheme bien, y someter los malos espíritus, hágame el favor, y las fuerzas maléficas ocultas para causar daño a los demás. O sea, el diablo, mira, hay algo que yo quiero recomendarle a nuestra gente, a la iglesia de Cristo en esta hora, es a que hagamos de nuestra vida cristiana el ayuno una herramienta poderosa, ¿ok? Que lo hagamos para, ¿me entiendes? Crecer en Dios, amén.
¿Qué Amén. significa? Cuando nosotros hacemos el ayuno esa herramienta, amén, Dios nos alimenta espiritualmente, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Si hay brujería, claro que hay brujería. Claro que sí. Si hay gente que hace hechizos, claro que sí. ¿Entiendes? Sí, lo Contra la pareja, contra la familia, amén, contra los hijos. Si yo le pregunto ahorita, por ejemplo, a nuestra audiencia a nivel mundial, ¿considera usted que el bullying es un ataque demoníaco? ¿Ok? Cada quien va a tener su respuesta. Pero la palabra de Dios nos dice que no podemos ignorar las artimañas del diablo. Sí, Que el señor. diablo Dice se no y viste, no. ¿ah? Sí, siga, pastor, siga. Que el diablo se viste como ángel de luz. Pero sigue siendo diablo. El problema que estamos teniendo nosotros, los cristianos, es que nos estamos durmiendo en los laureles. ¿Ok? En Venezuela existe una expresión, para aclarar a la hermana que escribió, que no es la misma no es el significado de Colombia. Cuando decimos país en mi país, Venezuela, significa que me quedé achantado. Me estoy haciendo el paisito, o sea, como que no estoy asumiendo mi compromiso con Dios. ¿Ok? Adelante, pastor. No, quería comentarle que es importante saber que no solo existen, sino que toman posesión de los cuerpos. Recuerde la enseñanza pasada donde hablamos de cada uno de los rubros, principados, potestades, que lo describe en Efesios 6:16. Y ellos tienen la capacidad de poseer un cuerpo, de hacerle daño. Hay personas que creen que esto no es real. Personalmente conocí a una persona la cual sentí de Dios ganarla para Cristo. Era una persona totalmente idólatra al 100%. Creía, y un día les dije, porque siempre le evangelizaba, y le pregunté, pero le enseñaba por la Biblia y todo, empezó a dejar muchas cosas, pero la idolatría no podía dejarla. Y un día le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto llegar a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que te impide creer? Y me dijo, bueno, Nilka, yo te voy a comentar mi experiencia personal. Mi madre fue muy creyente de José Gregorio Hernández. En Venezuela fue un médico en su tiempo, pero la gente lo idolatró y lo tomó como un santo, como un dios, al punto que me llevaba a secciones con ella. Ella no me dijo espiritista, pero automáticamente la identifiqué. Y yo empecé a sufrir de la vesícula, dice ella, y fui llevada con mi madre a ese lugar. Y el doctor José Gregorio Hernández me operó. Qué barbaridad. Entonces me dio esa información y me dio la posibilidad de ayudarle. Y empecé a mostrarle por la escritura que detrás de cada una de estas deidades falsas hay demonios y mundos. Expliquemos la palabra deidad, porque esa pregunta me la hicieron. Okay, ¿qué significa la palabra deidad? ¿Ok? Vamos a explicarles porque las deidades, ¿verdad? En el concepto es un ser sobrenatural al cual se le rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en estas religiones politeístas. O la deidad, por ejemplo, voy a hablar de mi país, Venezuela, pero cada país tendrá sus deidades. Por ejemplo, María Leonza. ¿Qué más? El negro primero. El cacique Guaycaipuro. El cacique Guaycaipuro. Y hay algo que me llama la atención, y esto se lo voy a decir a mi hermano venezolano y no se me pongan, ¿cómo decimos? Belicosos, ¿ok? Pero una de las pelas fuertes que está pasando Venezuela es porque
la población en general, me hablo de la población en general, es mi criterio personal, pudiera estar equivocado, se abocaron a estas deidades y apartaron, ¿verdad? Su enfoque del Dios único y verdadero. La Iglesia Católica Apostólica Romana le da ingreso, amén, le da ingreso a ese tipo de deidades y permite que sus feligreses, paralelamente a sus imágenes diabólicas y de demonios que tienen allí, que son los ídolos, también le prendan velas a esas deidades. Entonces, haciendo este paréntesis, perdone pastora que la interrumpí, no, está ¿verdad? muy bien. El pueblo de Venezuela, mi gente, mi pueblo, a quien amamos con todo nuestro corazón, y que no estoy aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón está allá, y no he llegado por allá porque estamos encerrados, porque imagínate, no hay un pueblo para llegar allá y no me puedo ir nadando. Pero quiero decirle que y yo sé que ya hay un grupo, por lo menos en nuestra iglesia, de guerreros de oración y ayuno, que están guerreando, amén, y la iglesia va creciendo en medio de esas situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Porque hay un grupo que está orando y ayunando. Pero en mi iglesia madre, la ICC, un día yo llegué a predicar y me encontré a alguien hablando y que del comandante eterno. Gracias a Dios que ya tengo el Espíritu Santo, porque si no quería darle un cachetado, ¿me entiendes? El único general en jefe, Rey de Reyes y Señor de Señores, para nosotros, los hijos de Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Valiente. Amén. Amén. Adelante, pastor. Ok, retomando el punto, entonces ella creyó, esa fue su enseñanza, su instrucción desde niña, y le pude hablar de que detrás de cada uno de estos dioses muertos, de estas deidades, había un poder que venía directamente de las tinieblas. Empecé a hablarle, detrás de cada uno de estos demonios que se los reprende y los atamos en el nombre de Jesús. Hay un poder de las tinieblas directamente de su padre que se llama Diablo y Satanás. Ella conoció la verdad y gracias a Dios fue libre. Pero casos como estos se ven hoy en día. Tengo un caso hace poco de creo que lo comenté en los programas anteriores, de una muchacha que fue a la iglesia, fue liberada en una oportunidad y tuvo el chance, vamos a llamarlo así, de vivir para Cristo, de bautizarse en su nombre, y se tranquilizó, se quedó tranquila, no se bautizó, siguió viviendo su vida de pecado. Pues ahora retornaron al ataque, retornaron por supuesto duplicados, como dice la palabra. En una de las manifestaciones me testifica su hermana que le dijo que la iba a enfermar de un tumor en el cerebro. Y el diagnóstico de hace unos días fue efectivamente que tenía un tumor en el cerebro. Entonces son demonios y tenemos pasajes en la Biblia donde nos muestra claramente que hubo personas en esta situación que fueron poseídas. Ahí está la mujer del flujo de sangre. Dice que llevaba muchísimos años y que este espíritu la encorvaba. Ya había gastado todo lo que tenía. No tenía ya dinero, no tenía nada. Como pudo, se atrevió a mover su fe al poder que hay en Jesús y tocar su manto. Entonces nosotros no pretendemos con este programa, a los amigos que nos están escuchando, a los hermanos, darle importancia al diablo y sus demonios. Aquí lo estamos desenmascarando y diciendo por la palabra que es importante tener el poder del Espíritu Santo para vencer toda esta cantidad de legiones y de espíritus que existen en el planeta, porque Pastor Estupiñán, todo hijo de Dios tiene que saber que va a tener una lucha diaria. Nuestra guerra es continua. Hoy puede ser por una cosa, mañana puede ser por otra. Entonces estoy contestando a la pregunta, si es posible que eso suceda, que un espíritu enferme a una persona, y te estoy diciendo, si es posible. Tenemos los ejemplos en la palabra del Señor, tenemos varios. Estuve hablando hace un momentico de la mujer del flujo de sangre. También tenemos el ejemplo de un hombre mudo en el capítulo 9 del libro de Mateo, donde dice claramente que mientras él era mudo y era ciego. Y cuando Jesús reprendió
ese demonio dice que inmediatamente habló y vio. Mi vida. Entonces hay espíritus que se encargan de este trabajo y que el Señor los reprenda en esta hora, que buscan la inestabilidad del Hijo de Dios, que buscan perturbar al Hijo de Dios y sobre todo perturban a aquel que no tiene conocimiento, que no tiene el poder, que no tiene el conocimiento del poder que hay en él a través del bautismo en el nombre de Jesús y del poder que el Espíritu Santo nos da. Entonces, por favor, le pido a todos los que nos están escuchando, no se tranquilice, no diga, ay, no, ya yo estoy bien así. No, 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 necesitamos, porque a medida que el tiempo se le acorta al rey de las tinieblas, dice que su ira se va a despertar aún más, con más furia. ¿Qué es lo que nos va a mantener? ¿Qué es lo que nos va a sostener? ¿Qué es lo que nos va a dar la autoridad de reprender el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas? No hay de otra. Es por eso que se hace necesario, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mantente predicando la sana doctrina para que te salves tú y salves a otros. Y a eso pues va la palabra que siempre nuestro obispo general nos dice, si se trata de salvar un alma, comienza por salvar la tuya. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Porque hay gente que, yo tengo un llamado para ir a predicar a tal sitio, pastor. Bueno, pero usted mismo sálvese, ¿me entiende? Ponte las pilas, chico, contigo mismo, ¿me entiendes? La sana doctrina es la enseñanza que sana el alma, ¿ok? Amén, amén. Que te sana del pecado, amén, porque a eso vino Jesucristo, a sanarnos de la enfermedad del pecado, ¿ok? Amén. Y hay muchas historias soportadas en la Biblia que nos dan a nosotros la evidencia que el diablo siempre va a atacar al ser humano. Y la Amén. Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno, pero no sus hijos, porque nosotros no somos de este mundo. Ahora, si tú estás viviendo chueco, torcido, un ratico cristiano y un ratico cristino, ¿ok? Y no te solidificas en Dios, por supuesto que el diablo te... Imagínate, si el diablo fastidia a los que están viviendo para Dios, por lo menos haciéndole la tarea, el esfuerzo, ¿ok? ¿Cómo será para aquellos que tienen un comportamiento diferente? ¿Ah? Yo te quiero referir un testimonio que me pasó a mí. Este que te está hablando, tu hermano del alma, tu único hermano varón. Menos mal, vale por 10. Y era una noche, yo me fui me pasé al cuarto de los muchachos y me acosté ahí en la cama de ellos. Y de repente tuve que llamar a mi esposa para que me ayudara a levantar, porque me agarraron esos bicharangos y me dejaron tullido de la espalda. Entonces, que como yo supe que era de la espalda, bueno, porque oré y reprendí, ¿me entiendes? Y me sacudí como tienen que hacer los caballos, los burros, y ponte pila, pero sí atacan, ¿me entiendes? Ahora, yo no les tengo miedo. Amén. Porque el Espíritu Santo, cuando está en tu vida, no le tienes por qué tener miedo. Es importante recalcar que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Amén. Que Él es el que da el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo anunciaba y decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces es bien importante recalcar estos puntos y decirle al ser humano que sí hay esperanza, que sí tiene la oportunidad de conocer a qué se enfrenta, y no solo conocer a qué se enfrenta, sino que tiene la oportunidad en Dios de ser lleno del Espíritu Santo y tener el poder suficiente para reprender, atar toda potestad que se quiera levantar en contra de su vida, de su familia, de sus hijos. Estamos hablando que es una situación que se vive a diario. Tocaste un tema súper interesante que me imagino que en uno de los próximos programas lo vamos a tratar también, como lo es el famoso bullying, que en nuestro tiempo era... Ese es para el lunes en la noche. El lunes en la noche, con la ayuda de Dios, vamos a estar trabajando sobre ese tema. Amén. Es el bullying un ataque satánico. Así que prepárense, compartan la voz. Siga, pastor. Sin embargo,
quiero comentar, en nuestro tiempo era lo que nosotros llamábamos chalequeo en Venezuela. Nos tenían un chalequeo, un aplique. Hoy en día esto ha ido tomando cada vez más fuerza, cada vez más fuerza. Y bueno, vamos a dejar esta entradita al punto que niños se han quitado la vida por una de estas situaciones. Entonces, algo está pasando allí que no viene precisamente de Dios, y qué bueno que el próximo lunes ese va a ser el tema de esta hora, y que Dios pueda ayudarnos a bendecir y a enseñar a muchos padres, abuelos, porque en mi caso soy abuela, las herramientas que tiene para poder ayudar a sus hijos a enfrentar estas situaciones. Entonces, el tema es muy interesante, pero el ataque es contrario, es fuerte, es para nosotros de forma bien directa. Entonces no se tranquilice, por favor, pídale a Dios que le selle con el poder del Espíritu Santo. Y hay una pregunta en el aire, pastor, que debemos contestar, y es la siguiente. La persona que nos preguntó si no podía reprender espíritus sin tener el Espíritu Santo, ya lo hemos mencionado bien, pero también hace esta pregunta: entonces yo no puedo hacer nada en la iglesia, yo no puedo agradar a mi Dios de alguna u otra manera. Ahí le dejo esa preguntita. Fíjate una cosa, y gracias por ese detalle. Claro que sí puedes hacer, pero sigue buscando el Espíritu Santo, no te duermas. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo recibo el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para alcanzar ese paso? En primer lugar, dice la palabra de Dios en el libro de Joel, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Amén. Y los ancianos tendrán sueños. No es que va a agarrar a dormir otra vez, no, sino que se va a despertar su deseo, amén, de vivir. Los jóvenes tendrán visión. ¿A qué se refiere? Tendrán orientación, van a saber a dónde ir, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, familia, ya fue dado. Es un regalo que Dios ya nos dio. Ahora, lo que usted tiene que hacer es comience a orar y decir: Señor, yo necesito que me llenes con el poder del Espíritu Santo. Yo necesito hablar en otras lenguas. Ajá. Y comience entonces a darle gracias a Dios por el regalo que ya le dio. En su oración, primero hace su oración de perdón. Segundo, usted comienza a su oración de perdón, pidiendo perdón en su oración. Luego usted comienza a adorar a Dios y a darle gracias por todo lo que Él te ha dado. Y éntrate en oración con Él, a alabar y bendecir su nombre. Y dice: yo vine por mi regalo. Amén. Y Dios, amén, que es el más interesado en llenarnos con el poder del Espíritu Santo. Porque son las arras, son el sello de tu pasaporte para entrar al cielo. El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? No puede entrar en el reino de los cielos. Tú naces del agua cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo. No en los títulos, en el nombre de Jesucristo. Naces del agua cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo. Y naces del Espíritu cuando eres bautizado por Dios. Jesucristo te llena con el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Entonces, eso es algo muy interesante, muy importante, y que te tiene que sentir tranquilo en buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora que se abran las iglesias, lleva como primera tarea, como primera, homework. Objetivo. Ser lleno, objetivo. Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo de aquí no me voy si tú no me llenas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Resumiendo lo que usted ha dicho, quiero agregar a todos los que nos están escuchando y no tienen el Espíritu Santo todavía en su vida con la evidencia de hablar en lenguas, que es importante, por eso es que dice, es importante creer, tienes que conocer las promesas de Dios, tienes que conocer la palabra. Esa profecía de Joel es una escritura excelente para todos los que hemos creído en el Señor, y como hemos creído, se hace patente, se hace visible a nosotros, porque para el que cree todo le es posible. Entonces, sin fe, Pastor Estupiñán Jr., es imposible agradar a Dios. Entonces, se resume en esto: créele a Dios, créale a la promesa, crea cuando Él dijo, les voy a bautizar. Mira, los discípulos vivieron con Jesucristo, caminaron con Él. Me imagino la tristeza de los discípulos cuando su maestro
lo vieron ascender al cielo. Y él le dijo, no, 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 yo, o sea, no estén más tristes, yo voy a enviar al Consolador. Y ellos creyeron. Él les mandó, él les dijo que se reuniesen. Voy a buscar la escritura otra vez, les dijo que se reuniesen en Jerusalén y que esperaran ser llenos de la promesa del Padre. Entonces vuelve y repite, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los discípulos creyeron a esta promesa. Les dijo, soy yo, en otras palabras, oísteis de mí, soy yo el que le estoy diciendo que los voy a bautizar. Y tanto fue su creencia, su fe en Dios, que ellos se reunieron en aquel aposento alto, 120 personas, donde recibieron, estaban todos unánimes, adorando al Señor, cuando de repente vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la clave aquí para los discípulos? Que ellos fueron capaces de creer, Pastor Junior. Y hay muchos hermanos, Pastor Wilmer Jr., Pastor Estupiñán Jr., hay muchos hermanos en la fe que están viviendo para Dios, están en la iglesia, pero no son todavía capaces de creer. ¿En qué va esto? ¿Por qué va esto? Conozco hermanos con 20, 30 años en la iglesia y no han recibido la promesa. ¿Qué pasa en esos casos, Pastor Estupiñán Jr.? Fíjate algo que es muy interesante. Bueno, todo lo que se habla de la palabra de Dios es muy interesante. Bueno, también diciéndole a toda nuestra audiencia que el tiempo se está acabando. Okay. Ya estamos llegando a las 8:20, pero hay una pregunta aquí antes de eso que hace la hermana Patricia García. Pastor, si una persona se bautiza en el nombre de Jesús y llegase a morir sin recibir el Espíritu Santo, pregunta ella, ¿no? Voy a seguir chequeando acá abajo lo que dice. Ella dice, ¿no se va con Dios? Le voy a contestar. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra intención. Por eso es que nosotros tenemos que mantenerlo buscando la presencia de Dios. Y si tú y yo buscamos la llenura del Espíritu Santo, Dios nos las va a dar. Porque está claro. Amén. Amén, está claro. Bueno, Señor, yo estaba buscando el Espíritu Santo. Bueno, aquí estoy. Eso queda en las manos de Dios. Yo no te puedo contestar algo que está en las manos de Dios. Pero lo que así Dios le va a quedar claro es que yo estaba ahí como gato y machucadero de carne. Dame el Espíritu Santo. Cada culto voy. Y al culto de oración. Y al culto no sé qué. Y me conecto por internet. Y oro en la mañana. Y no me suelto hasta que... Y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Y hasta, bueno, entonces... Amén. Esa es la actitud, ¿me entiendes? Tiene que estar la actitud de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Lo demás queda en las manos de Dios. Dios decide lo que Él va a hacer. Pero en cuanto a lo que a mí compete, ¿ok? Yo voy a estar como gato en machucadera de carne. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Dame lo mío, sí. Dame lo mío, aquí estoy. Y mientras voy pidiendo, voy orando, voy clamando, voy haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar al cielo. Yo quiero entrar al cielo y sin el Espíritu Santo no entro al cielo. Sin la evidencia de hablar en otra lengua no entro al cielo. Entonces voy al culto de oración, voy a la vigilia. Hay una expresión que dicen mis amigos dominicanos y esta. Los cubanos que dicen, oye chico, pero ponte para eso, ponte para eso. Es decir, dedícate, enfócate. ¿Me entiendes? Una vez yo recuerdo que yo andaba así medio torombolo, que yo no hacía lo que tenía que hacer. Y mi papá me dijo, bueno, ¿sabes qué? Tú no vas a tocar más la guitarra en la iglesia, ni vas a más nada hasta que no se llene el Espíritu Santo. Bueno, yo me fui para el altar y le dije, Señor, lléname el Espíritu Santo porque si no, estoy ponchado. ¿Me entiendes? Y ahí, bueno, tuve mi guerra y gloria a Dios. Pero tienes que ir enfocado en eso. Yo, en lo que a mí respecta. Y ahí va la parte de la fe. ¿Ok? Es esto. Y a mí me impactó mucho ese verso después que lo había leído tanto. Y Jesús siempre le preguntaba a la gente, ¿qué quiere que te haga? Pero bueno, si sabe que el tipo está ciego, si sabe que está cojo, si sabe que está leproso, ¿por qué él preguntaba siempre qué quieres que te haga? ¿Me entiendes? Pero él le dijo, Señor, ante las preguntas que Jesús hacía, porque siempre pues, Dios manifestado en carne, inteligente, estratega, imagínate, mi Dios se la sabe todo, ¿me entiendes? Amén. Eso, mi Dios la sabe todo. Y entonces, Señor, ¿será que quieres limpiarme? Y él le dijo, yo quiero. Aquí está el detalle. Él le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús le dijo, yo quiero. Escúchame esto.
Jesús siempre quiere. Amén. ¿Ok? Siempre quiere. Lo que somos nosotros es que nos falla la fe. Entonces, Así. bueno, vale, échame una mano, ayuda a mi fe porque estoy medio cojeando en la cosa, ¿me entiendes? Pero Dios conoce Amén. el corazón. Dios sabe si de pana, de fondo del corazón, tú y yo Lo queremos ir anhelo. al cielo. Tú y yo estamos, oye, vale, mira, yo tuve un profesor, ¿ok? Tú sabes, en el que yo no fui bueno para matemática, física y química. Mm, Tú sabías que yo no fui bueno para ninguna de esas materias. Detestaba no. esas materias. Cuando encontré a Pitágoras, a Arquímedes, Aristóteles, todos esos locos, ¿me entiendes? Ok. Pero cuando llegó un área de posgrado, que Dios me llevó al Instituto Universitario de Policía Científica de la PTJ, en aquel tiempo, ahora se dice PC, y me meto a hacer una maestría en criminalística en Inquestel, y me encuentro con matemática, física y química otra vez. Padre de la gloria, Jesucristo bendito, dije yo. Eso sí, y ahora después de viejo venir a pelear con esas materias otra vez. Pero hubo algo que cambió, ¿ok? Y es que el profesor llegó y nos dijo, era un comisario general de la PTJ, especialista en química. Y él me hizo esta pregunta. Doctor, ¿usted sabía que si conecta tal compuesto con tal compuesto, más este compuesto, hace una bomba? Y dije, no, yo no sabía eso. Digo, eso es química orgánica. Y Y yo le di gracias a Dios que no me gustó en ese tiempo. el Entonces, Señor sabe lo que hace. exacto. Ya después entendí que para entender la trayectoria balística, para entender la caída de las gotas de sangre, para identificar la posición del tirador, de la víctima, del victimario, es necesaria las tres Marías. Pero ¿a dónde quiero llegarte con este ejemplo? Es que nosotros muchas veces dudamos, la gran mayoría de veces dudamos. Aún siendo cristianos, ¿por qué cree usted que a medianoche una persona llama al pastor o al obispo para que ore por su hijo? Ok, algunos lo hacen por respeto, pero otros es porque no se sienten con la autoridad suficiente para reprender esa enfermedad. Así es. ¿Comprendes? Sí. Pastor, ore por mí. Y bueno, ¿y tú por qué no oras por ti mismo? Pues, o sea, nosotros tenemos que ejercitarnos. A veces Dios dice, bueno, vamos a dejar que esto lo fastidie un rato para ver si se ejercitan y tienen autoridad en el nombre de Jesucristo para atacar todo eso. Adelante, pastor. Sí, no solo eso, hablar del Espíritu Santo es un tema emocionante. Yo quiero decirle a todos los que están en sintonía, estamos recortando un poco porque el tiempo se está agotando, que si usted no ha recibido el Espíritu Santo y no ha tenido una experiencia de hablar en nuevas lenguas, si usted supiera el gozo que se siente cuando este momento lo puedes vivir. Wow. Hace mucho tiempo estarías como Jacob cuando le decía al ángel, no te dejaré si no me bendices. Yo quiero decirle que es una experiencia que no se puede comparar con nada en la tierra. No es simplemente por el hecho de que lo necesitamos para entrar, que es lo más importante, al reino de los cielos, sino porque nos da gozo, nos da poder para vivir en la tierra. Porque por eso es que dice que es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos, porque vamos a estar constantemente, cada día, de una u otra manera, enfrentando. Porque así es la carrera del cristiano, tiene que luchar, tiene que correr a su galardón. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo en ti, aparte de la garantía de que estás sellado, de que cuando se te presente una adversidad vas a utilizar el nombre de Jesucristo con autoridad, que los demonios saben, como le dijeron a estos judíos, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, que los demonios saben y sepan quién eres tú, y que encima de eso puedas vivir con el gozo que da el Espíritu Santo aún en medio de las dificultades, de las adversidades. Estuve una vez en un velorio del esposo de una hermana en la iglesia central de Caracas y fue una situación muy triste porque su esposo no murió en el Señor, su esposo fue asesinado, como decimos, una bala loca en Caracas, y él no murió en Cristo. Y el dolor de esta familia, sobre todo de la hermana que es creyente, gloria a Dios, es creyente, sigue perseverando. Ella, era un dolor para ella y sus hijos todos pequeñitos, entre 5, 6, 7 años. Y una ya mayorcita entre 12 años.
pero el dolor que se veía allí era de verdad bastante fuerte, y lo que más le dolía en este caso a la hermana es saber que su esposo había partido sin Dios. Bueno, me llamó tanto la atención que eso quedó marcado en mi vida de forma gratificante y lo traigo hoy como testimonio, que hubo un momento que ella agarró sus 4 niños y los abrazó como cuando la gallina arropa sus polluelos y empezó a adorar a Dios. Levantó sus manos, no pasaron 2, 3 minutos cuando el Espíritu Santo tomó la vida de esta hermana y sentimos en ese lugar cómo fue llegando la paz de Cristo a tomar control de la situación. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano, amado amigo que nos está escuchando? Necesitamos el Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos, es verdad. Lo necesitamos para reprender todo espíritu inmundo y para tener el poder de poder vencer nosotros en esta tierra. Pero también el Espíritu Santo nos da paz, nos da gozo, nos da esperanza y seguridad en medio de la tormenta. ¿Quieres una bendición mayor? No creo. Yo creo que nada hay mayor que en medio del dolor tú puedas sonreír, que en medio del dolor tú te puedas mantener en pie, que en medio de la tragedia tú puedas decir, yo sé que mi Cristo vive, mi Redentor vive. ¿Qué hace eso? Lo hace el poder del Espíritu Santo porque Él es nuestro consolador. Amén.